Bueno, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por ti, por tu palabra, por otro día más que nos regalas, Señor Jesús. Gracias por todos los hermanos que estamos compartiendo el día de hoy, sus familias representadas, Señor, también aún los que no se pudieron conectar, Señor, llénalos de ti y hazlos buscar más de tu día, tu palabra, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor Jesús. Gracias, Señor, te damos por esta noche, Señor. Que seas tú, Señor, dando el mensaje, Señor, que seas tú poniendo las palabras para que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. Bueno, mis hermanos, esta semana estamos hablando todavía sobre el ministerio de la gloria. Para esta semana tenemos la verdad. Tenemos como base bíblica Juan 14:6. Bueno, aquí ya entramos. Dice el Grupo Familiar Ministerio de la Verdad. Juan 14:6 dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y tenemos también como base bíblica Efesios 4:20 y 21, que nos dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, esta palabra nos muestra aquí que solamente es un solo enfoque, ¿no? Un único enfoque, que es realizar la obra de Dios y cumplir el ministerio del nuevo pacto, que es lo que nos está mostrando, ¿no? A través del alimento todos estos días, todo ese tiempo, todas estas semanas, que hemos hablado del amor, hemos hablado de la justificación, cada día estamos avanzando, estamos hablando esta vez de la verdad. ¿Sí? Porque Señor, el ministerio es uno solo, pero tiene muchas funciones. Esas funciones, es mejor dicho, es llevar a Cristo a los hombres y que Cristo habite en nuestros corazones, ¿sí? Porque así cuando vayamos así se ejecuta la voluntad del Padre, porque el Padre, la eterna voluntad del Padre son dos cosas. Uno, que Cristo sea la cabeza sobre todos, ¿sí? Y tener muchos hijos. Y por eso, para cuando está diciendo que tengamos muchos hijos, que tenga muchos hijos, Él nos dejó muchas herramientas. En herramientas estamos hablando del principio de que es toda la palabra, toda la Biblia como tal, ¿sí? Pero esas son como herramientas. Lo que realmente nos está dejando es su espíritu, su vivir humano, para podernos dar una redención completa, ¿sí? Entonces, para eso leíamos Hechos 1:8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí nos está mostrando que esa es una de las herramientas más poderosas que nos dio el Señor, ¿no? Que Él dice, recibirás poder cuando el Espíritu esté entre ustedes, no entre nosotros. Entonces el Espíritu Santo fue prometido, lo podemos ver en Juan 20:22, ¿sí? Y cuando fue, se los dio, se los sopló a los apóstoles en ese día, ¿sí? Pero luego en el día de Pentecostés, cuando lo vemos en Hechos 1:15, él se lo dio a dar a todos los hermanos en ese momento, que la iglesia como tal estaba liderada por el apóstol Pedro, ¿sí? En el día de Pentecostés todos recibieron el Espíritu Santo. Y en ese mismo día empezaron a hablar en lenguas distintas, tanto así fue que recibieron el Espíritu Santo que ese mismo día se convirtieron 3.000 personas. Entonces, pero aún así, con toda esta manifestación del Espíritu Santo como poder que estaba habitando entre todos los hermanos, los judíos que hicieron no se apegaron a eso, no recibieron la palabra de vida, sino siguieron en la ley de Moisés. ¿Sí? Y hoy por hoy podemos ver que el pueblo de Israel está viviendo esa ley de Moisés. Entonces, ¿qué pasó? Como no recibieron esa palabra, empezaron a dividir el pueblo de Israel. Sí, empezaron a dividir a todos los hermanos, de Cristo, todos los apóstoles. Pero, ¿qué sucedió después? El Señor va usando nuevas personas, añade al apóstol Pablo, ¿sí? A la iglesia, luego él toma el liderazgo,
hace todos los viajes misioneros, realmente se convierte en muchas palabras y nos dejó todas las cartas paulinas, toda la parte doctrinal que quería que el Señor supiéramos de cómo, en qué situación estábamos, por qué necesitamos de un Cristo y por qué Cristo murió por nosotros. Ahora sí nos muestra que hay una salvación completa y esa salvación completa lo que quiere llevarnos es al proceso de glorificación. Pero entonces por medio del apóstol Pablo, ya cuando se está acabando los días de su ministerio, el Señor levanta al apóstol Juan, ¿sí? Que retomó el centro de perfeccionamiento que el apóstol Pablo había abierto en Éfeso. Y cuando sucedió eso, él fue exiliado a la isla de Pasmos y es cuando tuvo la visión y la revelación del libro de Apocalipsis. Pero cuando él regresó, siguió animando y perfeccionando a todos los hermanos, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Por eso nosotros decimos que ahora pertenecemos al ministerio de Juan, que empezó por Jesucristo mismo, a la edad de 30 años, ¿sí? Pasó por todos los discípulos y tuvo que pasar por muchas personas para que llegara hoy por hoy a nosotros, a oídos nuestros, ¿sí? Y ahora como está haciendo nido en nuestro corazón, en nuestra mente y nuestro espíritu, ahora es nuestro encargo que otras personas también reciban ese ministerio, ¿sí? ¿Y hasta cuándo va a terminar ese ministerio? Lo podemos leer en Juan capítulo 21, versículo 22, que nos dice: Cuando Pedro le vio, le dijo Jesús, perdón, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Se refería al apóstol Juan, ¿no? Y decía, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Entonces, ¿hasta cuándo va a estar este ministerio? Hasta que Cristo venga, ¿sí? Porque este es el ministerio de espíritu y vida en el que estamos usted y yo. Pero, ¿qué debemos hacer para poder participar, para poder entrar en ese ministerio, para poder saber qué es lo que estamos haciendo? Lo podemos ver aquí en Juan capítulo 6 del 20 al 28, al 29, que nos dice: Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en que Él ha enviado. O sea, la obra de Dios en este momento es que nosotros creamos que hay un Dios, que ese Dios se encarnó hace 2000 años y se vino en Jesucristo, ¿sí? ¿Y vino para qué? Para perdonarnos, para santificarnos y para llevarnos nuevamente a insertarlos en el Padre, ¿sí? Por eso vemos que el Señor usó a muchas personas para que nosotros pudiéramos recibir eso, ¿sí? Porque ya cuando el Señor vino, nos mostró quién era Dios, cuál era su propósito eterno, ¿sí? Por eso nosotros nos debemos enfocar en la obra de Dios. Por eso Él usa a todas las personas, a todos nos usa para poder avanzar. Pero cuando nos usan, nosotros tenemos que entender algo, ¿sí? De que nosotros no debemos pretender de convencer a las personas, porque eso lo hace únicamente el Señor. El Señor es el único que da la vida, la que da el crecimiento, ¿sí? Porque nosotros apenas somos siervos, somos mayordomos del Señor, ¿sí? Porque Él es somos los ministros del Señor, porque el único que da el crecimiento es el Señor, porque lo podemos ver cuando el apóstol nos habla en Primera de Corintios el 3, del 6 al 9, que dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces vemos aquí que en este contexto de este versículo, vemos que nuestra labor como tal, como siervos del Señor, es llevar la palabra del Señor, pero no estamos en la obligación de convencer a las personas, o sea, simplemente les damos el mensaje y cuando es recibido, los alimentamos, les damos crecimiento, o sea, regamos esa semilla, pero el único que puede hacer el crecimiento es el Señor.
El Señor no quiere que nosotros trabajemos en las demás personas, el Señor lo que quiere es que nosotros trabajemos en nosotros mismos, ¿sí? O sea, que yo, o sea, yo como persona, yo trabajo en mí. ¿Qué trabajo en mí? O sea, leo la palabra, entro en oración. Cuando pasan esas cosas y me reúno con los hermanos, entra un proceso de santificación. Ese proceso de santificación es lo que me hace apto para ser un ministro del Señor. No por mí mismo, no porque doctrinalmente o por la palabra, sino porque el Señor está creciendo en mí, está añadiendo atributos divinos de su presencia, de su esencia en mí para poder avanzar en su palabra, ¿sí? Por eso, entonces también nos dice que no tengamos preferencia por ningún hermano cuando está dando la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor es el que se está moviendo a través de todos los hermanos. O sea, si hay alguien que tiene más elocuencia o da mejor un mensaje o algo así, no se fijen en esas cosas porque esas son cosas humanas. Y fíjese en el mensaje, ¿sí? Porque el mensaje es el único que le da la veracidad de salvarlo a usted interiormente para que pueda crecer con todos los elementos divinos que Cristo está añadiendo a través de ese perfeccionamiento, a través de esa santificación en el cual nosotros estamos. Por eso nosotros debemos disponernos, o sea, disponernos de estar disponibles para el Señor en todo tiempo, ¿sí? Y pero también nos advierte que también debemos ser dirigidos por otras personas, por las que están más adelante, por los ancianos. Por eso el Señor les puso apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, ¿sí? Para que nosotros escuchemos de qué, de la palabra profética, la verdad, el actuar de Dios, ¿sí? Porque nosotros tenemos que no solamente oír, sino practicar todas esas palabras, la palabra escrita en la Biblia como tal y la palabra que se nos está dando a través de los siervos del Señor que el Señor está usando en ese momento. Eso lo podemos ver en Santiago 1:22, que nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. O sea que nosotros tenemos que, que efectuar lo que estamos escuchando, todo lo que estamos recibiendo de todas las fuentes, tanto nuestra lectura, nuestro oído, nuestra oración, tenemos que ponerlo en práctica para recibir todas esas cosas. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿sí? Y en 2 de Pedro 1:19 nos dice, a la cual hacéis bien que estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué es eso? La palabra profética. Cuando nosotros recibimos la palabra profética, el Señor nos está iluminando, nos está dando una luz. ¿Para qué? Para que alumbre nuestro corazón, para que cada vez avancemos más en el Señor. Entonces, con todo ese proceso, nosotros tenemos que andar en una sola verdad, en una sola dirección, en un mismo ritmo, edificándonos a nosotros mismos y también edificando a los hermanos en qué, en oro, plata, en piedras preciosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en un único ministerio, en el ministerio del Espíritu, en el ministerio de la vida, ¿sí? Ahí es cuando nosotros podemos avanzar, cuando podemos avanzar tanto personalmente como colectivamente. Entonces, ¿dónde vemos que ese ministerio es el ministerio del Espíritu y de la vida? Vamos a leer 2 de Corintios 3, del 6 al 9, que nos dice, el cual asimismo nos dio ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, el cual había de parecer, ¿cómo no será más bien la gloria del ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entonces vemos que ese ministerio, cuando estaba con Moisés, era glorioso, era así, pero terminaba en muerte, mientras que en el ministerio del Espíritu y la vida, se termina con vida, ¿sí? O sea, termina en vida eterna, ¿sí? Por eso, por eso, cuando vemos la glorificación, glorificación es la presencia del Señor, es toda la presencia del Señor en todo su esplendor. Por eso cuando el Señor hablaba con Moisés,
Cuando Moisés salía de la carpa, su rostro resplandecía porque había estado con la presencia del Señor. Asimismo, la gente no podía mirar el rostro. Imagínense que ese era el Antiguo Testamento. Ahora mucho más, con mucho más gloria, con muchas más cosas, es el ministerio del Espíritu, que es ahora Cristo habitando en cada uno de los que invocan el nombre del Señor, cada uno de los creyentes. Es tremendo, debemos aprovechar todo ese gran poder que el Señor nos da, porque esa glorificación, esa gloria, ahora habita en cada uno de nuestro interior, con solo invocar el nombre del Señor, con leer su palabra, con orar, ¿sí? Con reunirnos con sus hermanos, estamos siendo partícipes de esa gloria, ¿sí? Pero en el mismo versículo nos dice que seamos ministros competentes, ¿sí? O sea, cuando es ministros competentes, Él nos da toda la capacidad para ser ministros, ¿sí? Para hablar y expresar al Señor, porque no es por nuestra elocuencia, no es nuestro por conocimiento, es el Señor el que pone todo, ¿sí? ¿Todo para qué? Para que Él nos esté usando para llevar a recoger, hacer el propósito de su voluntad que se cumpla, que es recoger a todos sus hijos, que tenga muchos, muchos hijos, ¿sí? Entonces, por eso cuando hablemos a las personas no le tengamos miedo, ¿sí? Porque el Señor nos está capacitando todo el tiempo, ¿sí? O sea, dispongámonos. Cuando digamos dispongámonos es que usemos nuestro tiempo bien. Cada vez que tengamos un tiempo disponible, porque sabemos que tenemos una vida secular, busquemos al Señor. ¿Y cuándo es ese tiempo disponible? Desde la pura la mañana. Si usted antes se levantaba a las 8, levántese a las 7. Con eso ya tiene tiempo para el Señor, porque la palabra del Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vienen por añadidura, ¿sí? Entonces pongámonos así siempre disponibles. Eso es como cuando uno está con el celular, ¿sí? Uno tiene tiene los datos o tiene Wi-Fi, uno está disponible. Así debemos estar nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor siempre quiere trabajar en nosotros, pero nosotros, es de nosotros, deber de nosotros, oprimir si queremos estar conectados o no estar conectados, ¿sí? Porque Él ya nos dio toda la salvación completa. Ahora Él lo que quiere, cuando nosotros creemos, Él nos da la salvación, pero ahora lo que quiere es que nosotros crezcamos, avancemos, nos santifiquemos para poder llegar a una glorificación. Porque recordemos cada uno como estábamos antes de conocer al Señor, o de pronto si alguno ya nació conociendo al Señor, pues qué maravilla, pero antes cómo éramos nosotros, eso nos lo recuerda el apóstol Pablo en Romanos 1, el versículo 29 al 31 que nos dice, se llena, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Se llenaron de toda la clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón y no cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Entonces, vemos que en todo este listado que acabamos de ver, todos algo teníamos de ahí. ¿Cuándo? Antes de conocer al Señor. Y si aún tenemos alguna cosa de ahí, es momento de que le pidamos perdón al Señor, que nos arrepintamos de ese pecado y que nos alejemos de ese pecado. Pero antes estábamos todos así, muertos en delitos y pecado. Pero como estamos hablando de la salvación, para nosotros no caer en esa muerte, el Señor proveyó que la salvación. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su Hijo a morir por nosotros, ¿sí? Él hace 2000 años nos dio la redención, nos perdonó, nos justificó y nos hizo justos delante de Él. Y nosotros no hicimos nada para eso, no hicimos nada para merecerlo, ¿sí? Porque él anuló el acta de decretos que había en nuestra contra, ¿sí? ¿Y cómo pasa todo eso? Por medio de la fe de creer en el Hijo de Dios, en toda su obra redentora. Cuando nosotros creemos en el Señor, ese es el Espíritu de Dios, eso es como lo habla en Génesis 1, ¿sí? Él, él hizo la luz, esa luz es la que nos alumbra a nosotros, ya habita entre nosotros cuando ya el Señor se nos muestra y nos damos cuenta que estábamos muertos en delitos de pecado, ¿sí? Pero el Señor quiere que avancemos. ¿Cómo quiere que avancemos? Veamos Romanos capítulo 6, versículo 20 al 22, que nos dice,
porque cuando eres esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, el Señor nos quiere santificar, ¿sí? O sea, antes todo ese listado que acabamos de ver, éramos antes, pero hoy el Señor nos quiere santificar. Y eso nos lo recuerda también en Romanos 8:17 que dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces veamos este contexto, veamos de que solamente el Señor es santo, ¿sí? Pero por eso debemos llenarnos de la vida santa de Dios. Él quiere santificarnos, ¿sí? ¿Para qué? Para que seamos glorificados. Y ese proceso también nos muestra en ese versículo que debemos participar también de su sufrimiento, ¿no? O sea, de las cosas que el Señor pues, tuvo que sufrir para llevarnos de nuevo a insertarnos al Padre. También nosotros vamos a sufrir esas cosas, así que no nos opongamos, más bien alegrémonos de cuando nos suceden esas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Pero si realmente no queremos que pasen todas esas cosas, mantengamos una vida de santidad, alejémonos del pecado, ¿sí? Y creamos que el Señor nos está librando de todo eso, porque como lo vimos, Él nos libró, Señor, del pecado y de la muerte, ¿sí? Entonces, cuando habla también de santificar es porque el Dios nos está llenando, ¿sí? Porque Él está transformando nuestra mente. Antes éramos así, ahora somos así. ¿Por qué? Porque el Señor nos está transformando por medio de qué? De su palabra, porque su palabra es verdad, ¿sí? Porque Él nos quiere conformar ¿hasta dónde? Hasta la imagen de Cristo. Él quiere que nosotros seamos como Él, o sea, que quitemos todo el pecado. Por eso en los libros del Apocalipsis y todo nos habla de cuál es el final. ¿Sí? El final Él quiere erradicar totalmente el pecado de nosotros, quiere insertarnos en el Padre, quiere darnos una vida eterna, ¿sí? Por eso Él quiere glorificarnos. Y para eso necesitamos el proceso de santificación. Por eso, en ese proceso de santificación, el Señor nos muestra en capítulos 14, 15, 16 y 17 de Juan, ¿sí? ¿Cuál es ese corazón? ¿Cuál es esa vida? ¿Cuál es ese espíritu que quiere que nosotros tengamos? ¿Sí? Por eso yo los invito a leer esos capítulos en sus casas cada uno, ¿sí? Para que lean Juan 14, 15, 16 y 17. ¿Sí? El contexto de estos versículos es que pasa la última cena, viene la traición, como vino la traición, entonces Judas se va y ahí sí el Señor empieza a ministrar todo, dispensar todas las palabras que venían de su corazón, unas palabras muy íntimas, ¿sí? Tanto todas las palabras hasta con la oración que remata en Juan 17, que es una oración muy elevada, ¿sí? Por eso nosotros lo que nos está mostrando ahí es que nosotros debemos creer en el Señor, ¿sí? Debemos creer en Dios, debemos creer en el Espíritu, debemos creer en Jesús, ¿sí? De que todos de que son un solo Dios, sí, pero ellos tres, o sea, como tres es una unidad y eso es lo que quiere que sepamos el Señor el día de hoy, sí, porque como vemos en Juan 14, de 2 al 6, nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os preparé lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis que a donde yo voy, sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber que el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vemos aquí en esta palabra que el Señor es el camino, y como estábamos mencionando al principio de la reunión, Él es la verdad. Él es el único que nos da la verdad, porque el resto son apenas fábulas. Por eso el Señor quiere trabajar en cada uno de nosotros, porque Él nos abrió un camino que al Padre, ¿sí? Por eso Cristo es la realidad de todas las cosas, por eso Él quiere que todos vivamos en unidad, ¿sí? Por eso en Juan 14, del 20 al 21, nos dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, cuando nosotros nos guardamos, nos separamos, estamos en un proceso de santificación. Con ese proceso de santificación que viene, el Señor viene a ser morada con nosotros, viene a ser morada dentro de nosotros. Cuando hace morada, ya nosotros no actuamos por nosotros mismos, sino es el Señor actuando por medio de nosotros, ¿sí? Y por eso Él tenía una gloria antes de toda la fundación del mundo. Él tenía esa gloria, por eso él estaba diciendo a nosotros que nos quería llevar también a esa gloria, ¿sí? A la gloria que Él estaba compartiendo con el Señor antes de la fundación del mundo, ¿sí? Entonces leamos Juan capítulo 15, versículo dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es el camino es el amor. Cuando nosotros tenemos amor, ¿por qué? Primeramente por el Señor. Cuando estamos amando al Señor con todas nuestras fuerzas, nos estamos alejando del pecado, ¿sí? Pero hay muchas veces que vamos a tener tropezones inclusive con los hermanos, con el mundo secular, pero el Señor nos está invitando a que nos amemos unos a otros como yo nos he amado. Ese es el proceso de santificación que quiere el Señor, para que nos alejemos de nosotros mismos, de nuestra vida personal, sino que el Espíritu de Dios viva en nosotros, que el Espíritu sea el que nos sea manifiesto en nuestra vida, como el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Y en Juan capítulo 15, versículo 12, perdón, en Efesios capítulo 4, versículo 20 al 21 nos dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad les habéis oído y sabéis que por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, con esto ya sabemos que la verdad es el Señor. ¿El Señor dónde está? En nuestros corazones, ¿sí? Por eso el Señor, cuando ya o sea, murió, Él resucitó, y cuando resucitó como ese espíritu que nos da vida. Él subió, se ascendió y se dio a nosotros como el espíritu de vida. ¿Y dónde está el Señor? El Señor ya está en la gloria, ¿sí? ¿Y qué hizo el Señor por medio de todo su vida humano? Quiere arrastrarnos a nosotros para vivir en su gloria. Amén, mis hermanos. Jesús es el Señor. Su espíritu es verdad. Bueno, amén. Gloria a Dios, aleluya, por esta palabra. El Señor comenzaba en esta noche con el himno y decía, Dios está conmigo, vino y me buscó. Gracias a Dios, hermanos, porque el Señor vino y me buscó. Yo no busqué al Señor, pero Él sí vino y me buscó. Y me gustaba mucho cómo el Señor viene y nos habla de que en cierta manera nosotros por el pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios, cometiendo toda clase de avidez y inventando hasta maneras para pecar. Y el Señor viene y nos rescata para cumplir un propósito tan maravilloso que es el propósito de Dios, de ser insertados por medio del Hijo en el Padre. Gracias a Dios por esta palabra, porque de verdad que el Señor quiere que opere en nosotros esa salvación completa. Y nos estaba diciendo también de que cuando nosotros edifiquemos con materiales preciosos, que es el oro, la plata y las piedras preciosas, donde esto nos va empoderando a nosotros, que es el mismo Dios triuno obrando en nosotros, empoderándonos aún a través de la palabra, porque dice que Él nos va santificando a través de ¿qué? De la palabra, y la palabra es verdad. Cuando yo no conocía del Señor, yo no era santificada ni me estaba santificando porque no leía la palabra, no comía, no bebía y no disfrutaba del Señor. Pero cuando en mí entra la vida resurrecta, comienza a obrar en mí. Entonces, de verdad que aquí no hay que inventar nada, porque la palabra está escrita. Lo único que yo tengo que hacer es servirle al Señor como un canal de bendición para que Él ejecute su obra. Y gracias a Dios, porque el Señor me mostraba y me llevaba a estos versículos que dice que nosotros no podemos tener miedo en el momento que vayamos a predicar. Dice en Hechos 5:41,
Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber tenido por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y en Hechos 9:16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, gracias a Dios porque nos muestra que cuando nosotros nos damos por el Señor es una manera también de santificarnos. ¿Por qué? Porque ciertamente esos sufrimientos por causa del reino son los que nos van moldeando a nosotros y nos van santificando para ese proceso de glorificación. Gracias a Dios por la palabra. Amén. 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 Bueno, aleluya por Juan 14:6. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, gracias Señor por el ministerio. El ministerio es un ministerio del Espíritu. O sea, es un mensaje. Que es el mensaje, lo que sale del nuevo pacto. O sea, que Dios pactó con el hombre, pero tiene que desarrollar ese pacto. Y ese pacto se desarrolla por medio del ministerio. ¿Qué es el ministerio? Es la persona del Padre, del Hijo y el Espíritu, mezclándose con ¿quién? Con Jesús primero. Se mezcló con los 12 apóstoles, con Pablo y con Juan y con nosotros. ¿Cómo se mezcla? A través de ese camino. ¿Y cuál es el camino? Es lo que el Dios Padre nos dio. Amén. Muchas veces nosotros tenemos dificultades como pareja, familia, en cualquier área, de salud. Mi hermano, hay muchos caminos. Una farmacia puede ser un camino. Un profesor de ética, un buen consejero puede ser un camino. Pero hermano, el único camino para nosotros se llama Jesucristo. Es el único camino. Porque hermano, para las dificultades y problemas solamente hay un camino. Amén. Y ese camino es una persona que se llama Jesucristo. Amén. Y también dice que no solamente es un camino, también ¿qué es? Es una verdad. Amén. ¿Y qué es una verdad? Que todo lo que nosotros practiquemos debe ser Cristo. Porque la única verdad en la pareja, en la familia, con los hermanos, en la iglesia y todo lo que hagamos es Cristo. De resto todo es vaciedad, vanidad. Hermano, lo único real es Cristo en nosotros, como la palabra y como el ministerio. Y la vida, muchas veces nosotros reemplazamos la vida por otras cosas. Es lo que Dios nos está dispensando diario. Amén. Como sumo sacerdote en el trono de Dios, Él está dispensando a los que invocan el nombre. Cuando nosotros abrimos el corazón y empezamos a orar, leer. Hermano, muchas veces uno escucha mensajes y uno dice, ya lo sé. Y el Señor dice, sí, usted sí lo sabe, pero necesita ¿qué? Ser dispensado, empapado en su corazón. Amén. Es el ministerio de verdad, es un camino, es una verdad y es una vida. Amén. Que es la persona de Jesucristo. Amén. Jesús es el Señor. Amén. Amén.